Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que estén y a la hora que vean este video. Gracias por asistir a la convocatoria de capacitaciones que la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta está haciendo de sus procesos. En esta oportunidad vamos a hacer una realimentación del plan de contingencia COVID. Podría parecer un tema trasnochado, pero cobra especial vigencia sobre todo ante los informes del avance de diferentes variables que pueden hacer que el panorama cambie. Como ustedes saben, la COVID es una enfermedad producida por un virus del género de los coronavirus. Cuando por allá en diciembre del 2016, del 2019, perdón, específicamente el 31 de diciembre, se hizo la notificación en la ciudad de Wuhan, China, de una neumonía atípica generada en la comunidad y cuando 7 días después tuvimos el genoma del virus, no hubo gran preocupación entre la comunidad científica porque se pensaba que este virus se iba a comportar como cualquier virus productor del resfriado común. Ustedes saben que la diferencia entre el resfriado común y la gripa está precisamente en la duración de la sintomatología. Si los síntomas no duran más allá de 24 horas, se trata de un resfriado común y usualmente es producido por los coronavirus que están entre nosotros desde 1960. Lo que pasa es que este, específicamente el SARS-CoV-2, no se había presentado y por lo tanto el sistema inmunológico no estaba preparado para atacarlo. Entonces, como decía, no se preocupó mucho en las personas, pero cuando empezaron a aparecer reportes de muerte, cuando se vio que su mortalidad era por completo diferente a la mortalidad producida por el virus de la influenza, hubo preocupación. Les decía que 8 días después de haber sido notificado este virus, se logró establecer su composición genética, el genoma, que es un virus ARN. Ustedes recordarán que hay dos formas de presentación de los entes virales. El primero de ellos en forma de virus de ADN. El ADN son las cadenas de ácido deoxirribonucleico juntas. Ustedes saben que la vida se escribe en 4 letras. Las 4 letras son la citosina, la guanina, la adenina y la timina. En ellas está escrito cualquier código genético. Frente a la citosina siempre debería haber una aminoácido que lo hace, digamos, su pareja. No se pueden separar. Pero en el ARN tienen como característica de que es un virus de una sola cadena. El organismo humano y los organismos en general utilizan precisamente el virus del ADN, lo parten para poder meterlo dentro de las fábricas de proteínas y de elementos que tienen las células por dentro y poder producir clones de esa cadena. Posteriormente, la naturaleza se encarga de establecer los puentes, las diferentes bases de azúcar para que se puedan juntar las dos cadenas ARN que estaban separadas. Pero resulta que con el virus del ARN ellos subsisten por sí solos. Son fábricas, perdón, su razón de ser es que las células le fabriquen copias de ellos. Entonces son muy inestables, tienen como característica ser muy inestables y ser también muy agresivos, porque el sistema inmunológico no se puede defender muy bien de él, o más bien los mecanismos de defensa contra los virus de ARN le exige más al sistema inmunológico. Cuando se empezó a analizar el virus el coronavirus, el que produce la enfermedad de la COVID, se dieron cuenta al principio que bastaba con aislar a las personas para que la enfermedad no se transmitiese. Y esa es la característica de toda enfermedad infecciosa, precisamente. La enfermedad infecciosa tiene su razón de ser en la posibilidad del contagio y se aislaban a las personas. ¿Qué es el aislamiento? El aislamiento es la separación de los contagiados para evitar que se perpetúe o se consume la infección en otras personas.
Cuando hablamos de aislamiento en cohorte, esta es una forma de aislamiento que hace que las personas sean separadas por grupos. Por ejemplo, los grupos familiares o los grupos de las personas que por alguna razón tuvieron contacto en la oficina o en diferentes sitios, los separamos por grupos. Eso es lo que se denomina el aislamiento por cohortes. El aislamiento respiratorio es aquel aislamiento derivado de la posibilidad de impedir que las gotas de saliva que quedan flotando en el aire como consecuencia de la nebulización de las gotas que usualmente expulsa el ser humano cuando habla, respira, tose. Esas tienen como característica de que pueden permanecer mucho más tiempo en el aire. Y el aislamiento por gotas es cuando es la posibilidad de impedir el contagio a través de las gotas de saliva. De esto se describió mucho al principio de la pandemia. No sabíamos exactamente cómo se transmitía el virus. Como todos los virus del tipo de los virus de la gripa, etcétera, bastaba un aislamiento por gotas, es decir, poner una mascarilla quirúrgica era más que suficiente para poder impedir ese contagio. Pero cuando empezaron a aparecer en la literatura las posibilidades de que este virus, porque es que la gota de saliva es una gota de más o menos unas 200 micras, es un elemento muy grande. Recuerden ustedes que los virus tienen como característica los del coronavirus medir entre 120 y 150 nanómetros. Eso significa que en una gota de saliva grande, de 200 micras, pueden vivir hasta 25.000 virus. Entonces no nos preocupaba mucho porque las gotas de saliva descendían por la fuerza de la gravedad hasta el suelo y no habría problema. El problema son las gotas de la nebulización que ellas producen eh, unas partículas mucho más pequeñas, de alrededor de unas 20-25 micras, a los cuales se les puede pegar más o menos unos 10, de 5 a 10 virus, y ellas permanecen suspendidas en el aire por mucho más tiempo y ese es el problema de la cantidad de contagios. Yo puedo estar dentro de una habitación expulsando gotas de COVID y dejar la habitación contaminada porque ella permanece en el aire más o menos 15 minutos. Luego otra persona que llegue, se quite el tapabocas, no tenga las medidas de bioseguridad adecuadas, puede ser contagiada por el virus. Y finalmente, como ustedes saben, existe una forma de aislamiento que es el aislamiento o la imposibilidad de adquirir la posibilidad de adquirir la enfermedad a través de tocar cosas contaminadas. Es el aislamiento de contacto. Y para eso existen diferentes formas de impedir ese contagio. El primero es la mascarilla casera. Una mascarilla casera hecha con doble capa de algodón produce una protección de alrededor del 55 a 60%. Podría parecer baja, pero pues ante no protegerse es mucho mejor una mascarilla casera que no tener nada. Las que le siguen en protección son para las mascarillas quirúrgicas cuya protección es de alrededor del 75%, que son buenas protecciones, pero definitivamente no se alcanzan o no alcanzan a la protección de las mascarillas de alta eficiencia que son las N95. Recuerden que ese 95 viene de la posibilidad de filtrar el 95% de las partículas de menos de 5 micras, perdón, de más de 5 micras. Entonces estas partículas que usualmente están suspendidas en el aire son filtradas por las mascarillas de alta eficiencia. Pero estas mascarillas no deben ser utilizadas por el común de la gente. Estas mascarillas deben ser utilizadas precisamente por las personas que lo necesiten. Primero porque son muy costosas. Son mascarillas que una buena N95 no baja de 6.000, 8.000 pesos. Al lado de una mascarilla quirúrgica de 200 pesos, pues es mucho más fácil entender que es mejor dejarle esas mascarillas a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, lo importante es impedir el contacto o la transmisión a través de las gotas, a través de los aerosoles
o nebulizaciones o a través del contacto directo utilizando los elementos de protección personal que más adelante comentaremos. Hay un concepto importante y es el concepto de exposición. El estar expuesto es la probabilidad que tiene una persona de estar contagiado de COVID. ¿Por qué? Porque se puso en contacto con una persona que lo sufre, que tiene la suficiente carga viral para poder transmitir la enfermedad. Hay un tiempo mágico, se calcula que más o menos las posibilidades de contagio aumentan exponencialmente cuando la persona está 15 minutos o más de 15 minutos a una distancia menor de 2 metros. Se sigue manteniendo esa distancia de 2 metros en el caso del ámbito de salud, porque la resolución 777 de este año disminuyó un poco esa distancia y la hizo a 1 metro. Las condiciones del lugar son también importantes dentro del contagio COVID. Si nosotros tenemos un lugar estrecho, un lugar poco ventilado, un lugar que tenga muchas barreras arquitectónicas y que haga que la gente tenga que moverse dentro de espacios comunes, eso produce más probabilidad de contagio. Y finalmente, el peor de lo que nos está haciendo mucho daño en esta pandemia es el contacto estrecho comunitario. ¿Cómo impedir que uno vaya en una buseta que usualmente no tiene el aforo o supera el aforo permitido y no tener probabilidades de contagio? O cómo estar en una reunión, la persona cuidarse, utilizar adecuadamente sus elementos de protección personal en el trabajo, estar vacunado, etcétera, y llegar a un sitio donde las personas no utilizan el tapabocas, son personas desconocidas. Hace poco precisamente asistía a uno de esos famosos desayunos de trabajo que deberían quitarlos, entre otras cosas. No deben existir desayunos de trabajo, precisamente por la probabilidad tan alta de contagio. Y en ese desayuno de trabajo había por lo menos 15 personas en una habitación cuyo aforo era máximo para 7 personas. Luego, esos son errores que cometemos los seres humanos y que todavía como que no hemos metido el chip de la importancia que significa evitar el contacto estrecho, guardar la distancia, no estar el tiempo suficiente para que los virus tengan la probabilidad de poder colonizar nuestras vías respiratorias y pues impedir así la infección. Esta es una gráfica que les muestro de la pandemia. Los números no son importantes, en Colombia ha tenido 3 picos. El primer pico fue en agosto, otro peor en enero y otro mucho peor en mayo, junio. En este momento estamos descendiendo los casos, estamos en la posibilidad de poder llegar a 2.000, 3.000 casos. Pronosticamos la presencia de otro pico por allá en el mes de septiembre derivados de las nuevas variantes, pero calculamos que si se hace juiciosamente la tarea de vacunación y si se aplican las medidas de bioseguridad, no será tan grande ese pico. En el departamento del Meta, como ustedes pueden ver, al pico presentado hay que agregarle otro pico que fue el pico que se presentó en la cárcel en el mes de mayo. De todos modos fue un aumento inusitado de casos y tiene más o menos un comportamiento como el que lo tiene en Colombia. Voy a pasar rápidamente estas diapositivas, básicamente para decirles que el departamento del Meta no ha estado libre de la enfermedad, que durante mucho tiempo estuvimos muy contentos porque San Juanito no tenía COVID y en este momento ya tiene unos buenos casos. También hay que tener en cuenta que en el diagnóstico de la COVID hemos estado atrasados. La estrategia PRAS, que es la ideada por el Estado, por el gobierno colombiano, en el sentido de que debemos hacer pruebas, rastreo, aislamiento, selectivo, saludable, selectivo, económicamente sostenible, y eso no se ha hecho básicamente porque las personas jurídicas encargadas de hacer ese aislamiento no hicieron la tarea de manera adecuada. Son muchas las historias que nosotros oímos de personas que asisten a sus EPS, les toman pruebas y 30 días después no tienen aún los resultados.
o personas que tienen toda la sintomatología COVID y no son aisladas como debería ser, como manda la norma. En el diagnóstico de la que detectan partes vitales del virus. La prueba de PCR es una prueba de reacción en cadena a la polimerasa. Es un ingenio muy interesante que permite amplificar el ARN presente dentro de los fluidos corporales que que sean producto de la descomposición del virus. Esta prueba es una prueba de muy alta probabilidad de diagnóstico cuando se presenta la enfermedad. Y la otra prueba, que es un poco menos cara, perdón, es un poco más barata, que es la prueba de antígeno, que permite detectar lo que está, esas cositas moteaditas que se veían en la diapositiva que les mostraba al principio, que son los antígenos virales. Ellos reaccionan cuando hay presencia de ellos. Ambas son pruebas diagnósticas. No podemos decir que si tenemos positividad en una de ellas y negatividad en la otra es que la persona no tiene COVID. Ellas únicamente reaccionan cuando hay presencia viral y si es positiva es porque la persona tiene COVID. El problema es cuando no tiene, cuando las pruebas son negativas y los pacientes tienen sintomatología COVID. He ahí el problema. Se debe guiar uno por la clínica y bueno, hacer las pruebas dentro de los tiempos que son, porque si yo hago una prueba de antígeno, ustedes hacen una prueba de antígeno cuando el paciente está asintomático, hay más probabilidad de que salga negativa que cuando el paciente está asintomático. O si la prueba se hace después de haber pasado la ventana inmunológica de expresión máxima de los virus, también puede salir negativa. Hay una prueba que sí nos aconseja que es la prueba de anticuerpos. Es una prueba en sangre que mide la eficiencia o la presencia, perdón, de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Ella es muy buena para el seguimiento epidemiológico de la COVID, pero no para diagnóstico de la misma. Se está utilizando muy frecuentemente para hacer seguimiento también en las vacunas. Yo la desaconsejo porque resulta que las vacunas no todo es respuesta de anticuerpos. La respuesta puede llegar también a presentarse en el caso, perdón, la respuesta del sistema inmunológico es doble. Viene la respuesta por anticuerpos, pero también viene una mucho más poderosa que es la respuesta de la inmunidad celular. Luego hay vacunas como por ejemplo la Sinovac, que cuando se le toman reiteradamente pruebas de anticuerpos a los pacientes, ellos muestran que son negativos. Y no es porque la vacuna no sirva. Lo que pasa es que las pruebas se utilizaron para detectar la proteína Spike, que es precisamente eh, la que es estimulada por la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. No tenemos en este momento pruebas que nos detecten la inmunidad celular. Luego, el mensaje es que no se le deben hacer pruebas de anticuerpos a los pacientes, excepto que tengan vacuna de Pfizer o vacuna de Moderna, pero de resto, ante la vacuna de Janssen, AstraZeneca y Sinovac, prefiero no hacer pruebas de anticuerpos por la gran posibilidad o la alta posibilidad de que estas salgan negativas y el paciente esté realmente protegido. Con respecto a los avances en el tratamiento de la COVID, voy a poner aquí unas fechas muy puntuales, derivadas precisamente de medicamentos que dieron esperanza o que son utilizados en la actualidad. La hidroxicloroquina en marzo del año pasado, del 2020, fue utilizada. La hidroxicloroquina es un medicamento que se utiliza para los pacientes que sufren de paludismo. Ya hay estudios reiterados que demostraron que no servía. El remdesivir, que es un antiviral, en este momento tiene o está dentro del armamentario terapéutico de la COVID, pero es muy costoso. Un tratamiento de remdesivir supera los 4 millones de pesos diarios y es muy complicado que nuestro sistema pueda resistir esa carga tan grande de esos costos tan grandes. La dexametasona es un medicamento que demostró que sí tenía respuesta en la COVID,
por lo siguiente. Ustedes saben que lo que mata a la COVID no es el virus. Lo que mata en la COVID, más bien en la COVID, es el propio organismo, es el mismo sistema inmunológico que despierta una respuesta inmunológica tan grande que hace que los pacientes se inunden, se encharquen sus pulmones, produzcan trombos, en fin, hagan una cantidad de daños multisistémicos que los llevan a la muerte. Usualmente el virus dura entre 7 y 14 días replicándose y después de eso ya el organismo logra dominarlo. Lo que pasa es que lo que no domina es esa exagerada respuesta. Y es por esa razón que la dexametasona sirve en el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque la dexametasona, recordemos, es un inhibidor de la inmunidad y demostró que dado en el momento que sirva, mejora a los pacientes. Luego tampoco se puede abusar de ellos porque si yo necesito un sistema inmunológico muy potente que me domine el virus y le estoy dando desde fases tempranas de la enfermedad dexametasona, podemos meterla. Hay una autorización de plasma por la FDA, que es aquella agencia de medicamentos y alimentos que otorga las patentes en Estados Unidos. Es un organismo muy serio, más o menos del tenor del INVIMA en Colombia. El plasma convaleciente ha demostrado servir en algunos pacientes, pero lo que sí no se aconseja es su uso frecuente en el tratamiento de la COVID. En septiembre del año pasado se utilizó los anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos producidos en el laboratorio de manera genética que atacan a los anticuerpos producidos por el mismo organismo. Esos anticuerpos monoclonales lo que hacen es buscar antígenos, ya sea bajo la forma de exceso de respuesta del sistema inmunológico propio o del mismo virus. Es famoso porque a Donald Trump, después de que fue infectado y después de decir que la COVID no era una enfermedad grave, que fue una persona que tuiteó mucho en contra de las vacunas, él fue infectado y él fue tratado con anticuerpos monoclonales. Sin embargo, el costo es exagerado para pensar que sea una terapia que podamos dar en todos los pacientes. La ivermectina es un antiparasitario que se utiliza muy frecuentemente en el tratamiento de los piojos de los menores de edad. Demuestra una actividad antiviral, pero en este momento, igual que con la moringa, con el jengibre, con el ajo, con la vitamina D, con la vitamina C, con el magnesio, con el zinc, no se puede definir si realmente son tratamientos que sirvan o no sirvan. Lo que se ha demostrado con estos tratamientos, con estos fitomedicamentos y con la ivermectina, es que pueden llegar a tener alguna actividad contra el SARS-CoV-2, que es el que produce la COVID. Pero no hay estudios que lo avalen. Entonces, pues yo aconsejo su utilización de una manera juiciosa, pero lo que sí no podemos decir es decirle a los pacientes que se van a curar absolutamente seguro con estos medicamentos. La ivermectina, la Asociación Colombiana de Infectología ha producido varias alertas en el sentido que no deben ser utilizadas en los diferentes pacientes de COVID. Y fíjense que en este breve repaso del tratamiento no he puesto a los antibióticos, específicamente la citromicina, que no debe ser utilizada ya. La probabilidad de daño cardíaco y de algunas alteraciones que puede llegar a producir la citromicina hacen que es mejor que no sea utilizada. Igual, prédicamente puede hacerse el dióxido de cloro. No se debe utilizar, es una estupidez utilizar esta lejía, este hidróxido de cloro, porque puede llegar a producir más daños que... ¿Qué nos queda entonces? Pues la promoción y la prevención. Es la única cosa que en este momento puede sacarnos de este largo túnel en que nos encontramos en Colombia desde marzo del año pasado.
La primera línea están las vacunas. Las vacunas, ustedes saben, son desarrollos biológicos que hacen que el sistema inmunológico pueda estimularse sin producir la enfermedad. Hay diferentes desarrollos vacunales. eh, Hay unas vacunas de virus inactivados, consiste en coger un virus y hacer que su capacidad infecciosa y de contagiosidad se disminuya, desaparezca, no se disminuya, desaparezca. Esos virus inactivados están presentes en las vacunas de Sinovac. Aquí en Colombia hay otras vacunas, la Sinopharm, pero en Colombia está aprobada únicamente la Sinovac. Hay unos virus del resfriado común a los cuales les quitan el material genético y le insertan el ARN de la espícula para que el sistema inmunológico, el virus ingresa en la vacuna, se pega a las células, inyecta ese material genético, que recuerden, no es el material genético propio del virus, sino es un material genético modificado para que produzca esta respuesta de proteínas de la espiga del virus. Esa es una labor de tecnología de ingeniería genética muy interesante, y estos virus recombinantes están presentes en la vacuna de AstraZeneca y la de Janssen. Hay una vacuna también, que es la vacuna rusa, que es la Sputnik V, que utiliza esta tecnología, pero en Colombia no ha sido aprobada. Y finalmente, la tecnología genética ha hecho que sea posible utilizar, construir proteínas muy parecidas a la espiga del virus para que sean para que cubiertas con una capa de lípidos sean inyectadas, ellas se peguen, se adocen a las células se traga, por decirlo, ese material y empieza a producir partículas muy parecidas a ese ARN, y producen, después salen al exterior de las células y producen la respuesta inmunológica de anticuerpos. Esos son los desarrollos vacunales que están presentes en la vacuna de Moderna y de Pfizer. Todas las vacunas, todas las vacunas son muy buenas. Todas son absolutamente seguras. La probabilidad de un evento adverso con las vacunas es muchísimo menor, del 0,7%. Pero la probabilidad de que nos defienda de la enfermedad es grandísima. Allí hay un error en esta diapositiva, no es efectividad sino eficacia, o sea, las pruebas clínicas demostraron que la vacuna de AstraZeneca tenía una eficacia cercana al 70%, de la de Pfizer del 95%, la de Moderna 94,5%, la Sputnik V del 91,6%, la de Janssen del 66,72% y la CoronaVac del 51%. Sin embargo, todas, absolutamente todas, en la vida real han demostrado ser protectoras, y la tasa de mortalidad en los pacientes que la han utilizado ha bajado dramáticamente. Con contarles que para los pacientes de más de 80 años, la tasa de mortalidad podría llegar al 4%. Nosotros sabíamos que una persona que tenía de 80 años, que sufría de COVID y que era hospitalizada y que iba a ser llevada a la unidad de cuidado intensivo, aumentaba las probabilidades de muerte de una manera casi que exponencial. Podríamos ponerle una lápida en el cuello a las personas que ingresaban a las unidades de cuidado intensivo de esa edad. Ahora, en el último estudio reportado en el Instituto Nacional de Salud, en los pacientes colombianos con la aplicación de la vacuna de Sinovac y la vacuna de Pfizer, los mayores de 80 años, tiene una probabilidad de muerte del 0,008. Miren, no llega ni siquiera al 0,1%. Eso significa que las vacunas sí protegen en todos los grupos de edad. Por esa razón, llama la atención esas campañas de antivacunas que no hacen sino producir daño en la inmunidad colectiva, que tarde que temprano tendremos que conseguir para poder salir de este túnel. Colombia, en el reporte de esta semana, llevaba apenas el 24% de dosis dobles aplicadas, o más bien de esquemas de vacunación completos. Todavía estamos muy lejos de la inmunidad del 70% de la población. Tenemos en este momento a más o menos el 51-52% de la población inmunizada de una dosis. Pero bueno, ahí estamos haciendo la tarea, ahí va. Entonces, ¿qué nos queda? Pues el autocuidado, la gestión adecuada del riesgo,
de contagio. Y eso está únicamente en ustedes. El uso del tapabocas, el distanciamiento personal, el lavado o la higienización de manos y la ventilación de los lugares donde se trabaje o donde se esté compartiendo. Los tapabocas ya mencionábamos, son tapabocas caseros, el quirúrgico, el N95. Dejamos el tapabocas casero para las vueltas en la calle. Yo aconsejo, perdón, la utilización de un tapabocas doble. El tapabocas quirúrgico es un tapabocas excelente, excelente. No debe ser utilizado en contextos de alto riesgo donde deben ser utilizados los tapabocas en el 95. Por ejemplo, en sus lugares de trabajo, si ustedes atienden pacientes, si ustedes están manejando público, pues obligatoriamente tienen que utilizar los tapabocas en el 95. Distanciamiento personal, aconsejamos 2 metros. Es muy complicado. Bueno, pero ¿cómo se calcula el aforo? Que es una cosa que podemos hacer mentalmente. Cuando nosotros entramos en una habitación, ahí a ojo de buen cubero podemos decir cuánto tiene la habitación. Si tiene 4, si tiene 6 metros cuadrados. Es multiplicar más o menos el número de metros por cada lado. Entonces, si yo entro en una habitación y veo que la habitación tiene más o menos 4 por 5, entonces son 20 metros cuadrados. Eso lo dividimos entre 1,5 y nos da la cantidad de personas que pueden estar dentro de esa habitación. Una habitación de 15 metros cuadrados es una habitación grande, ¿no es cierto? Dividamos eso entre 1,5 y nos dará la posibilidad de no tener máximo a 10 personas dentro de ese espacio. Lavado, higienización de manos. Las manos deben lavarse frecuentemente, muy, muy frecuentemente, y ante la posibilidad de no tener ese lavado de manos, pues hacer higienización con gel alcoholado. Gel alcoholado. El gel tiene la característica, el alcohol se mete con el gel y ese permite que se conserve más el alcohol. Y finalmente, la aireación. Hay en este momento estudios muy grandes que muestran cuál es la posibilidad de recambio. Se dice, son más o menos 6 recambios por hora que debe haber de aire en una habitación. Pero pues es muy difícil medirlo. Entonces, un consejo, abran las ventanas, mantengan siempre las puertas abiertas, etcétera, para que los lugares se aireen. Y con relación a los escenarios de riesgo, si yo tengo una oficina muy bien ventilada, si se utiliza correctamente la mascarilla, la densidad de ocupación es normal, pues estamos en una posibilidad de bajo riesgo de nuestras oficinas en la Cruz Roja Colombiana de la seccional Meta. Pero las personas que tengan que desplazarse dentro de la sede y que hagan entrecruzamiento con pacientes o que atiendan público, tienen un riesgo medio. Y un alto riesgo son aquellas personas que atienden o trasladan paciente, que usan incorrectamente los elementos de protección personal haciendo esta atención, o por ejemplo las personas que no utilizan mascarillas dentro de una oficina están en riesgo alto, o cuando se tiene una densidad ocupacional muy alta. Esto era lo que yo les quería comentar acerca de este, de este plan de contingencia COVID. Los médicos saben exactamente qué deben hacer ante un paciente COVID, saben cuál es la ruta, eh, se les ha realimentado la notificación obligatoria que tienen que hacer al Civigilia y en fin, muchas cosas que podemos llegar a hacer bien dentro de la Cruz Roja para que los pacientes sean adecuadamente tratados. Bueno, muchas gracias por atenderme.